Bienvenida, doctor, a Sobre la Noticia. Buenas tardes. Buenas tardes, Reinaldo. Muchas gracias por la invitación. Doctor, vamos a comenzar con lo que es el por qué. Uno se da cuenta, ¿no?, que normalmente los seres humanos, yo creo que pues estamos hechos para mantenernos a través del equilibrio. Siempre tenemos un punto de equilibrio o zonas que nos dan el equilibrio en el cuerpo para evitar ciertas caídas, para evitar quizás que tropecemos o que caigamos. Y es parte de la naturaleza del ser humano. Pero parece que ese equilibrio se va perdiendo a medida que vamos avanzando de edad. Quisiera que usted me aclarara esto y si realmente es cierto, doctor. Bueno, en realidad el asunto es un poquito más complejo que solo el equilibrio. El equilibrio está involucrado, pero para nosotros mantener la postura y para reaccionar ante algún cambio de la postura, un tropezón, un resbalón, subirse a algún lado, para reaccionar y no caernos, utilizamos la fuerza muscular, la visión, el equilibrio, nuestra parte ósea, nuestras articulaciones. Entonces todo eso se conjuga para poder evitar una caída. En realidad el hecho de caminar es un acto complejo en el que intervienen un montón de este tipo de cuestiones que ya mencioné y que conforme pasan los años se van afectando en mayor o menor medida uno o varios de estos componentes, y es lo que hace que el adulto mayor tenga un riesgo incrementado de caídas en relación a personas más jóvenes. Muy bien. Luego de que ocurre la caída, sabemos que personas o adultos mayores, por lo general, y incluso tuve una vez el placer de entrevistar a un reumatólogo, y él me dice que ya las personas luego de los 60, 65 años, pues su nivel de calcio ya no es tal como el de una persona joven, lógicamente. Y entonces comienzan a sufrir ciertas patologías como lo es la osteoporosis. Y entonces yo creo que ahí radica también la peligrosidad de que una persona también o adulto mayor pueda tener un accidente o una caída, doctor. Exacto. El adulto mayor está en riesgo de caerse. Y es más, una vez que se cae, el riesgo de sufrir lesiones serias es mucho más alto también. Esto es importante por los factores mencionados e incluso por la calidad del hueso de las personas, que va deteriorándose conforme pasan los años. Entonces, si un paciente joven se cae, probablemente sufre un golpe, alguna cuestión así, pero esa misma caída en un adulto mayor puede causar fracturas. La más común es la fractura de cadera. Está demostrado que entre el 40 a 50% de adultos mayores han sufrido caídas. Y de estas caídas, del 10 al 15% pueden sufrir algún tipo de lesión complicada, por ejemplo la fractura de cadera. Y lo más importante, que una vez que un adulto mayor se fracturó la cadera, la recuperación, es decir, volver a su estado original, a su función original, no es tan común. Ese es el problema. Entonces, la mayoría de adultos mayores quedan con una dificultad, con una discapacidad después de haber sufrido una fractura de cadera. Si es que no ocurrió la muerte, porque la fractura de cadera también en ciertos adultos mayores puede ser fatal. Doctor, ¿existen ciertas condiciones o cambios que puede tener un adulto mayor con relación a una persona de una edad menos avanzada? En este caso, tiene alteraciones auditivas, alteraciones neuroendocrinas, como la disminución de renina y aldosterona. ¿Esto también puede influir, doctor? Efectivamente, el adulto mayor tiene un montón de cambios que actualmente están dentro del envejecimiento de la población. Es decir, cada vez, gracias al tratamiento, a ciertos avances en control de enfermedades, la población va envejeciendo más. Es decir, nuestra esperanza de vida cada vez es mayor. Pero eso conlleva a que tenemos ya problemas del envejecimiento. Es decir, por eso es que cada día están apareciendo muchos más de estos problemas. En realidad, el problema de las caídas es un problema multifactorial, es decir, no es solo de la biología del adulto mayor.
También puede estar debido a las medicinas que toma, por ejemplo. Claro. Las medicinas que toma, el entorno en donde vive, que puede ser inseguro. Eso también es bien importante. Tiene muchos objetos. Yo creo que cuando uno vive con una persona adulta, debe tratar de tener la menor cantidad de objetos que puedan causar el tropiezo también. Pienso yo eso, doctor. Nosotros cuando evaluamos un adulto mayor en su domicilio, porque en realidad es importantísimo evaluar a un adulto mayor en su domicilio, aparte de evaluar a la persona, evaluamos los sitios por donde él transita, cuál es su flujo, y siempre nos encontramos que el entorno tiene riesgos de caídas. Te voy a nombrar unos cuantos. Los espacios, por ejemplo. Los espacios por donde transita a veces son muy pequeñitos, entonces corre el riesgo de golpearse la pierna y tropezarse. Las alfombras que no estén completamente adheridas al piso y que no tienen antideslizante generan el riesgo de caídas. Las alfombras que tienen esquinas levantadas, entonces si está la esquina levantada, esta esquina puede generar un tropiezo. Cosas que no son muy lógicas, no muy lógicas, sino muy fáciles de visualizar, que guarden las cosas arriba. Entonces, cuando guardan las cosas arriba, el adulto mayor tiene que subirse en algún sitio para alcanzar esas cosas. Ese es un riesgo de caídas también. El baño es un sitio extremadamente riesgoso porque no tiene las condiciones muchas veces, son muy pequeños, resbalosos, no tienen agarraderas y un montón de cosas. Pero también hay una cuestión bien interesante. El adulto mayor muchas veces entiende o tiene problemas de movilidad y se rehúsa a usar, por ejemplo, medidas de apoyo. Andaderas. Andador, bastón, Claro. sí. Otra cuestión importante es el calzado. El calzado es un factor de riesgo de caídas. ¿Qué calzado es riesgoso? El calzado que queda flojo, los calzados altos, tacos o plataformas que son altas, que se deslizan mucho. Entonces, en realidad necesitamos vigilar muy bien el calzado que usa el adulto mayor. Ustedes saben que a veces utilizan, por ejemplo, las famosas zapatillas o chancletas, depende de dónde vivas, tienen nombres diferentes, que solo tienen agarre en los dedos delanteros. Estas son muy riesgosas realmente para caídas en adulto mayor. Entonces, si te das cuenta, la evaluación médica de un adulto mayor es muy compleja. No solo involucra las condiciones propias de la persona, sino su contexto, su ropa y un montón de cuestiones que hacen que pueda caerse. Un dato curioso es que dice que el 80% de las caídas que sufren las personas mayores de 80 años o entre 65 y 69 años también entran dentro de este porcentaje. El 80% se caen dentro del hogar y el otro 20% fuera de él. O sea, hay que tomar muy en cuenta y sobre todo digo este dato para que las personas que están al cuidado de un adulto pues tengan las condiciones y aprendan, así como pues el doctor nos está diciendo, cuáles son las medidas que deben tomar para evitar este tipo de accidentes. Así es, la mayoría de caídas ocurren dentro del hogar y ocurren porque existen condiciones de riesgo para que ocurran, además de los factores propios de la persona. También es un factor de riesgo que un adulto mayor que tiene problemas de movilidad viva solo o vive en un piso alto, por ejemplo, que tenga que subir escaleras. Y todo esto se ve empeorado por enfermedades como la artrosis, que ya hablamos. La artrosis de rodillas es un riesgo de caída. La medicación que toma, a veces hay personas que están tomando medicación para la depresión, medicación para dormir, y nadie se toma el tiempo de vigilar que las interacciones entre estas medicaciones pueden causar caídas. Entonces, hay otras cuestiones que tampoco se toman en cuenta, como evaluar bien al adulto mayor, evaluar su fuerza, evaluar su movilidad, evaluar su flexibilidad, evaluar su parte articular. Entonces, todo esto se conjuga y es impresionante. Hay adultos mayores que tienen todo junto y efectivamente se han caído. Aquí hay un punto importante. Las personas que ya han sufrido una caída tienen el doble de riesgo de volver a caerse. ¿Cuál es el problema? Que las personas no reportan las caídas, es decir, no mencionan al médico porque consideraron que son caídas leves, que no pasó nada, solo se golpeó. Pero para nosotros es fundamental conocer
si se cayó o no se cayó, porque eso empeora el riesgo y hay que tomar acciones inmediatas para evitar que se vuelva a caer. Doctor, para dar conclusión a este tema, que pues podríamos tomar mucho más tiempo, pero por cuestiones de que estamos en la radio y tenemos otros compromisos también, quisiera que nos diera las recomendaciones. Usted como médico, ¿qué recomendaciones le da a la ciudadanía que nos escucha para evitar este tipo de accidentes y cuáles son las medidas que debe tomar un médico frente a una situación o una caída de un adulto mayor? Bueno, primero, ¿qué es lo que hace el médico? Hacer una correcta evaluación del riesgo de caídas de un adulto mayor y en caso de encontrar riesgo, hacer una intervención. Y nosotros sabemos cómo hacerlo, hay un montón de cosas que tenemos que hacer para evaluar el riesgo. Pero también es importante qué es lo que tiene que hacer la persona o la familia. Primero, tener un hogar más seguro para evitar caídas, todo lo que mencioné. Segundo, usar calzado seguro, calzado que quede, no esté flojo, que no sea deslizante, que no sea alto. Vigilar mucho la osteoporosis o la suplementación de vitamina D, por ejemplo. Mantenerse activo. Es importantísimo que el adulto mayor se mantenga activo para que no pierda su fuerza muscular y no pierda su movilidad. Usar medidas de apoyo cuando se requieran, es decir, olvidándose de que da vergüenza o alguna cosa, lo peor sería que te caigas y que tengas un problema más severo después. Y por último, yo sí creo que es importante que el adulto mayor tenga los cuidados de acuerdo a su situación. Hay adultos mayores que son muy funcionales, que hacen todo por sí mismos y no necesitan nada, pero hay adultos mayores que sí requieren cuidado, a alguien que esté ayudándole a realizar sus actividades diarias. Y por último, es importante y es preocupante un adulto mayor que vive solo. ¿Qué hace cuando se cae? Es decir, ¿qué hace cuando se cae? Yo creo que siempre tenemos que, es como el cinturón de seguridad, siempre tenemos que usarlo, siempre tenemos que tener un plan. Yo creería que el adulto mayor debería tener un número de contacto para avisar inmediatamente en el momento de que se cayó para que lo asistan. Si es que no lo tiene, debería llamar al 911 para recibir asistencia inmediata. Mientras más rápido se lo asista, menos riesgo tiene. Por lo tanto, si sospechas que te caíste y tienes una lesión complicada, no moverse, esperar un poco, llamar a alguien que asista, porque en el momento que te quieras levantar te puedes volver a caer y empeorar la lesión. Entonces yo creo que las caídas en adultos mayores, uno, son frecuentes, dos, generan un alto riesgo en el adulto mayor, tres, pueden ser prevenibles si es que se interviene a tiempo. Por lo tanto, yo creo que sería importante tomar en cuenta estos consejos para garantizar una mejor calidad de vida de este grupo tan vulnerable. Muchas gracias, doctor Gadi. Quisiera que nos dijera dónde está atendiendo y los números de contacto y alguna red social para las personas que quieran comunicarse con usted. Muchas gracias. Nosotros atendemos en Suportamed. Pueden visitar nuestra página web www.suportamed.com. Nuestro teléfono para citas o dudas, porque también tenemos un servicio de consejería en caso que quieran algún consejo médico o guiarse sobre algún tema, es el 099-141-7744. Estamos atendiendo en la ciudad de Quito, pero también estamos atendiendo vía teleconsulta. Las evaluaciones, incluso de los domicilios, las estamos haciendo vía teleconsulta sin ningún problema. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y siempre es un placer tenerlo en Sobre la Noticia. Muchas gracias, Reinaldo. Feliz tarde. Estuvimos con el doctor Gadi Torres hablando sobre los accidentes que suelen ocurrir a los adultos mayores y vamos en este momento a cambiar de tema.